Hola amigos, hoy es domingo 19 de febrero de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para que, guiados por el Señor, tomemos siempre las mejores decisiones. Ahora escuchamos con atención. Feliz domingo para todos. Esta vez nuestro Señor Jesucristo nos da una de esas consignas, uno de esos mandamientos que simplemente lo dejan a uno perplejo. A ver, ya teníamos bastante con las bienaventuranzas que sin duda son un desafío para nuestra inteligencia y para nuestro corazón. ¿Recuerdas aquello de bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos? Todo eso lo deja a uno un poco perplejo. Pero hoy Cristo da un paso más y se atreve a decirnos, y creo que es como una gran síntesis de su evangelio: amen a sus enemigos. La consigna de hoy: amad a vuestros enemigos. Un gran predicador y un hombre indudablemente muy representativo del revivir del evangelio en nuestros días es Kiko Argüello, el fundador del Camino Neocatecumenal. Y Kiko Argüello considera que tal vez la frase más característica de todo el Evangelio y de nuestra propia fe, de nuestra propia religión, de la auténtica religión cristiana, está exactamente en la frase que aparece en el Evangelio de hoy, aquello de amar a los enemigos. Pero para entenderlo correctamente necesitamos recordar qué es lo que quiere decir amar y qué es lo que quiere decir la palabra enemigo, porque son dos palabras que muy fácilmente, de tanto tocarlas, de tanto manosearlas, pues fácilmente se desgastan. Ante todo, recordemos que el amor en la Biblia no se refiere en primer lugar a una especie de sentimiento excitante, lo que a veces se llama mariposas en el estómago. No se refiere a esa clase de experiencia. De hecho, la parte emocional y sentimental del amor no es la que tiene la principal parte, no es lo fundamental, no es lo primero. Esto es clave entenderlo, no es lo primero. ¿Y por qué no es lo primero? Porque el amor en la Sagrada Escritura está vinculado fundamentalmente con dos acciones. La acción de preferir, o si te gusta otro verbo, la acción de optar. Lo que tú decides, lo que tú optas, la preferencia que realmente tienes, eso es lo que muestra tu verdadero amor. Es decir, que lo que tú simplemente sientes o lo que tú simplemente dices se queda muy corto con respecto a lo que es el amor en la Biblia. Y lo segundo, entonces lo primero es que está conectado con preferir, y lo segundo es que está conectado con el actuar, con el hacer. Es lo que tú haces por otras personas. En ese sentido, el amor del que nos habla la Sagrada Escritura es un amor que tiene mucho que ver con la inteligencia. Fíjate que, claro, por supuesto, tiene que ver con sentimientos y tiene que ver con el corazón y con la voluntad, pero el amor en la Biblia está mucho más conectado que en nuestro lenguaje actual, está mucho más conectado con la inteligencia. Inteligencia porque supone, como te digo, una opción, y en una opción tú tienes que saber qué es lo que está implicado, qué es lo que quiere decir. Y en segundo lugar, como está conectado con las acciones, eso quiere decir que cuando tú amas, te preguntas qué es lo que hay que hacer en favor de esta persona, por el bien de esta persona. Fundamentalmente eso es lo que conecta con el verbo amar en la Sagrada Escritura. Así, por ejemplo, cuando una persona recibe el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios, eso no se debe traducir por sentirás cosas bonitas por Dios, ni dirás cosas bonitas por Dios, sino más bien estarás dispuesto incluso a sufrir, si fuera el caso, por permanecer fiel a ese Dios al que dices que amas. Entonces, esto nos clarifica un poco lo del amar. Pero luego viene la parte de los enemigos. Y la parte de los enemigos también es muy interesante, porque esencialmente, enemigo, pues es aquel que no me ama, es aquel que no busca mi bien, aquel a quien no le interesa mi bien, y muy posiblemente lo que le interesa es mi mal.
Y es interesante, por lo menos a mí me parece súper interesante, cómo Jesucristo habla con tanta naturalidad sobre el tema de los enemigos. Es decir, a Cristo, lo voy a decir de esta manera, tal vez no es el lenguaje teológico más preciso, pero a Cristo le parece natural, óyeme esto, le parece natural que el cristiano tenga enemigos. Y le parece más bien absurdo y anormal que el cristiano no tenga enemigos. Y esto no me lo estoy inventando. Mira, por ejemplo, Lucas capítulo 6. Fíjate lo que dice Cristo en la versión de San Lucas de las Bienaventuranzas, que es un texto que nos ayuda a comprender el texto de hoy. Mira lo que dice Cristo. Dice, ay de vosotros, si todo el mundo habla bien de vosotros. Así tratan a los falsos profetas. O sea que para Cristo es natural que si una persona toma una opción seria por Dios, se va a encontrar con barreras, se va a encontrar con dificultades, con oposición, con indiferencia, con gente que lo ridiculiza, con gente que lo margina. Eso es lo normal, eso es lo que vas a encontrar. Es como si Cristo nos estuviera diciendo, no esperes algo distinto de este mundo porque eso es lo que vas a encontrar. Prepárate porque eso es lo que vas a encontrar. Y como eso es lo que vas a encontrar, y como eso es lo que te va a rodear, porque tú cambiaste por la fuerza del Evangelio, pero el mundo todavía no ha cambiado. Entonces lo natural es que tú estés rodeado, que tú estés rodeada de gente que no ha cambiado. Eso es lo normal, gente que no ha cambiado, eso es lo normal. Y cuando tú estás rodeado de gente que no ha cambiado, que no ha descubierto la alegría del Evangelio, esas personas van a mirar con desconfianza, con hostilidad, con indiferencia o con agresión lo que tú eres. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando estés rodeado de personas que no conocen el gozo del Evangelio? ¿Te vas a encerrar para protegerte? ¿Vas a formar un club? O como dice el Papa Francisco, ¿vas a formar una élite? Claro que no. Lo tuyo es amar. Pero ya vimos lo que era amar. Amar es ver cuál es el bien que voy a realizar por esa persona. Y aquí viene en auxilio nuestro una frase con la que quiero terminar. Una frase que el Señor Dios le enseñó a Santa Catalina de Siena. El primer bien que tenemos que hacer por todo ser humano es la oración. Ese es el primer bien. Y hemos de ocuparnos y preocuparnos de que ese bien llegue a todos. Ese bien tiene que llegar a todos. Entonces, ¿enemigos? Todos tenemos enemigos. Y si no tienes enemigos, probablemente es porque tu opción por Cristo, tu opción por el Evangelio, tu opción por Dios, es pobre, es muy pobre. Cuidado con eso. Y segundo, clave, es muy importante que tengas esa acción, la acción propia del amor. Que Dios te bendiga.